Buenas tardes a todos. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la bienvenida a la segunda sesión del curso La frontera México-Estados Unidos durante la Revolución Mexicana, a cargo del doctor David Maciel. Le damos la palabra, ya lo conocen, ayer les hicimos lectura de su semblanza curricular, le damos el micrófono al doctor Maciel. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes para nuestro segundo encuentro. Como les advertí ayer que íbamos a mostrar este documental, lo que se me pasó decirles es que estaba en inglés. Me decía el maestro que pues alguna gente se salió. Fíjense que también a lo mejor debo ofrecer una disculpa porque había un documental subtitulado y yo tomé esta creyendo que era el documental y asumí que estaba subtitulado y resultó que no estaba, y pues yo como tenía ya un compromiso previo pues dejé el documental, pero bueno, me decía el maestro que sí hubo un buen público para el documental y pues al cabo eran imágenes, ¿no? Entonces imágenes pues tampoco es una historia compleja así de diálogos o escenas turbulentas o todo esto, sino pues era en sí la revolución. Pero sí me gustaría comentarlo con ustedes, me gustaría dialogar un poquito antes de que entremos al tema que voy a exponer esta noche, que va a ser el magonismo en la frontera, donde se desarrolló sus partes más importantes y donde Ricardo Flores Magón y el resto de sus compatriotas y sus colaboradores llevaron a cabo la gran parte de su gestión. El periódico Regeneración se publica por primera vez en Estados Unidos, se circula en todo México, en otras partes de Estados Unidos también, y se exilia, autoexilia Ricardo Flores Magón, pasa muy buen periodo en Estados Unidos hasta que es capturado, hacen un juicio, pero no quiero adelantarme de mi historia, y muere en Estados Unidos Ricardo Flores Magón, como muchos de ustedes saben. Pero bueno, esa es la historia que vamos a tratar más a fondo. Pero antes de eso, pues sí me gustaría oír sus opiniones del documental. Déjenme decirles un poquito sobre él y sobre el realizador de este documental. Este documental se tiene que situar en el género, en el ámbito del cine documental chicano, o sea, el cine documental de nosotros los mexicanos en Estados Unidos, los que usamos el término chicanos entre muchos de nosotros, incluyendo el director de esto. Otros usan el término mexicano-americanos, otros usan el término latinos, otros usan el término hispano, pero bueno, es lo mismo. Somos los de origen mexicano o de origen latino que nacimos o nos hemos hecho ciudadanos, radicamos en Estados Unidos, hayamos crecido. Yo soy de primera generación, mis padres mexicanos, pero yo nací en Estados Unidos, allá he vivido, allá me eduqué, allá laboro, como me presentó el maestro. Yo soy profesor emérito de 2 universidades de Estados Unidos, la Universidad de Nuevo México, donde enseñé por muchos años, y luego la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, que allí tengo 8 años de ser profesor, y hasta el año pasado tomé una licencia para un puesto que no estaba tan actualizada mi semblanza. Nomás les comento por si hay una inquietud. Actualmente soy profesor y coordinador de área del Colegio de Frontera Norte en Tijuana. El presidente, el doctor Tonatiuh Guillén, abrió una nueva división en el Colegio de Frontera Norte, o sea, una nueva, como facultad, una nueva área de investigación que yo mismo la titulé El México de afuera, los mexicanos en Estados Unidos, y me honró con la dirección y la creación de esta nueva división. Y yo estoy tan encantado con este proyecto que tomé una licencia de UCLA por 2 años para darle seguimiento a todos los programas que estamos y que vamos a llevar a cabo, que me gustaría comentárselos en el transcurso de este curso. Ojalá nos acompañen. Vamos a tener un gran foro en octubre
Nomás les menciono el título por ahora y luego ya les diré más detalles después. Se va a titular El florecimiento cultural del pueblo chicano latino en Estados Unidos, y vamos a tener sesiones sobre arte, cine, teatro, literatura, música, cultura popular, queer studies o gay studies como algunos les dicen, género, y vamos a tratar de traer a figuras de la talla de Eva Longoria, de Carlos Santana, de Luis Valdés. Algunos ya aceptaron mi invitación, otros están pendientes, por eso no les prometo que todos van a estar aquí, pero les prometo invitar, que ya los voy a invitar y ojalá vengan, y lo vamos a hacer aquí en el DF, en la semana del 20 de octubre. Nomás para mencionarles algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo en el Colegio de Frontera Norte. Entonces, pues pasaremos al documental. Como les decía, es en el género del cine documental chicano. Del cine chicano en sí viene de los fines de los 60, de la lucha conocida como el movimiento chicano por los derechos civiles. Como ustedes saben, la época de los 60 en Estados Unidos fue una época de gran convulsencia social. Hubo muchos movimientos sociales, el movimiento negro, movimiento chicano, el movimiento feminista, el movimiento estudiantil, todos ellos se llevan a cabo en esta década increíble social en Estados Unidos que cambió todo para el país. Dentro de estos movimientos, uno de los más importantes fue exactamente el movimiento chicano, para recuperar nuestra historia, nuestro legado, introducir una nueva respeto, derechos humanos, cambios en las instituciones de Estados Unidos, mucha presión para las universidades que abrieran pasos para jóvenes y mujeres chicanas que ingresaran a la universidad, que creáramos más profesionistas, etcétera. Y también, igual que en la Revolución Mexicana, que hablábamos el otro día, que hubo un gran florecimiento cultural a causa de este movimiento social. Parte de ese florecimiento cultural fue el cine, y dentro del cine el género más rico y más constante es el documental. Este documental que ustedes vieron es por uno de los grandes documentalistas chicanos, que para mí el documental es incluso superior al cine de ficción. Es el más constante, el más rico, el más amplio, y están haciendo cosas muy interesantes. Uno de los temas que no se conoce aquí en México es el tema precisamente sobre México, de los documentalistas chicanos que se han interesado mucho en la frontera, en migración, y hay 2 documentales que vamos a ver en este curso. Ahora, les aseguro que el segundo sí está totalmente subtitulado, que es La búsqueda de Pancho Villa, que es sobre la expedición Pershing y cuando el ejército de Villa ataca a Columbus y Estados Unidos manda un gigantesco ejército a tratar de capturar Pancho Villa. Otro, el documentalista más prolífero chicano, que se llama Héctor Galán, hizo este excelente documental que lo vamos a ver la semana que entra. Entonces, es para decirles un poco de cómo surgen estos documentales y este género. ¿Cómo? Fíjese que no se circulan en México para nada. La forma que se pueden conseguir, si tienen parientes en Estados Unidos, es a través de Amazon, ¿no? Que Amazon tiene todo. Incluso, si a algunos les interesan, hay una división de PBS. Yo creo que muchos de ustedes saben qué es PBS, ¿no? Es el Canal Educativo Nacional. Ellos tienen una división que se llama PBS Latino. PBS Latino tiene los derechos de gran mayoría de estos documentales. Yo les puedo dar el email de ellos y todo eso. Yo sugeriría que por el cargo de envío de Estados Unidos acá, si tienen parientes, pues pígasenlos a ellos. Amazon es baratísimo, a veces cuesta más el envío que el producto, ¿no? En Amazon. Entonces, a través de cualquiera de esos 2 pueden conseguirlos todos. Tenemos que hacer algo para que en México se vendan y se difundan estos materiales, porque son maravillosos y no se conocen. Igual como en Estados Unidos no se conocen los documentales mexicanos, que eso también es una labor que tenemos pendiente nosotros, que hay mucho de cultura mexicana que allá no se circula. O sea, tenemos como mucha tarea enfrente de nosotros para hacer puentes. Sí.
las empezaron muy bien, las fotos de Lorca aparecían temas de Lorca, prácticamente regular la cronología de las fotos. Pues fue también la descripción para fue una investigación de 3 años para realizar este documental. Como vieron, están en 2 partes, nomás que se me olvidó decir al maestro David, que yo nomás quería asignar la primera parte que se encargaron de tener todo con ustedes. Entonces es una cosa ética que va desde la televisión hasta casi nuestros días, pero yo que estaba más interesado quería hacer la parte de la revolución. Y la razón que escogí es que hay muchos documentales mexicanos, ¿no? Tío tiene una serie de Krause, que usted sabe, pero yo creo que terminar bien visto que ustedes han dicho esos documentales. Entonces yo escogí uno que creía que aquí no se había circulado, y por eso escogí que era un poquito diferente a las que se manejan aquí en México. Pero, ¿qué otras opiniones hay? ¿Qué les parecieron las tesis que presentan las interpretaciones? Yo creo que sería mucho más útil si diera como antecedente la frontera en los 30, 40 del 19, o sea, cuando desde Texas hasta la invasión. Hasta la guerra, hasta la... Sí, pues, no. Que incluyera como antecedente lo que sucedió en los 30 y los años 40 del siglo XIX. Eso parece que parece ser lo más importante para poder entender la frontera en el 20. Pues los 30 y los 40 del siglo XIX, o sea, 1830 y 1840, bueno, es los antecedentes de Texas, ¿no? Es los antecedentes del Destino Manifiesto y es los antecedentes de la guerra del 47 y del imperialismo norteamericano, que la primera víctima del imperialismo norteamericano y de esta visión que tenían ellos, que la llamamos el Destino Manifiesto, que ellos eran los elegidos, que tenían así como una ruta directa al Creador y que la misión de ellos era colonizar todas las Américas y que México iba a ser el primero y toda esta idea, ¿no? Y bueno, lo comentamos un poquito ayer, ¿no? Que Texas y esa parte pues era como parte esencial de la creación de la Unión Norteamericana. Pero pues, no sé si ustedes quieren, yo con mucho gusto hablo un poco porque pues, esa historia me la conozco bastante bien. Sí. Me hubiera gustado escuchar algo de Gonzalo de Zavala. De Lorenzo de Zavala. Gonzalo de Zavala es algo de vital importancia en este problema. Otra de las cosas importantes sería la vida de Terán. Ahí, la vida de Terán propiamente, que fue compañero de Iturbide, ¿verdad? Y que tuvo mucho que ver en esto, y sobre todo pues la porción de San Isidro, que es la posesión de Zavala, a donde falleció y fue enterrado, y es propiamente a donde se llevan a cabo las conmemoraciones festivas en los Estados Unidos, cuando se recuerda la conquista propiamente de esos piratas que nos visitaron. Digo, mi único... Sí. Pues mi único inquietud con eso es que eso nos lleva a otro terreno, ¿no? Si nos metemos en el siglo XIX y en los orígenes de la conquista del suroeste, pero si ustedes quieren, yo ese tema lo he tratado muchísimo, ese tema sí está muy estudiado, hay mucha literatura sobre ese tema, yo no tengo ningún problema, nomás que como que siento que tenemos tan pocas sesiones dedicadas a la revolución y la frontera en este periodo que nos como que nos llevaría por otro rumbo, ¿no? Sí. Toda la guerra Apache, ¿no? Que en la frontera dio a finales del 19 y que precisamente la frontera bueno, eso ya se acerca más a nuestro tema, ¿no? Pero bueno, comencé yo con preguntarles que qué pensaban del documental y ya no estamos yendo a todos lados excepto eso.
Bueno, respecto a lo del documental, lo que yo vi, ¿cómo lo puedo explicar? Cómo el gobierno norteamericano tuvo una gran influencia con lo que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Como sabemos, pues la Revolución Mexicana fue uno de los primeros movimientos sociales del siglo XX. Entonces, bueno, yo intuyo que Estados Unidos vio podría decirse un gran peligro, porque empezaba a vislumbrarse los principios del socialismo en lo que era en América, la América Latina, ¿no? En lo que era la América, ¿no? La Revolución Mexicana fue uno podría decirse, de los antecedentes de las primeras revoluciones socialistas en la mayor parte del mundo, como es la Revolución Rusa. Entonces, yo infiero que la participación de la política exterior, en la política tanto interior como exterior de lo que era México, como que tenía un gran miedo a que México se convirtiera una amenaza hacia el gobierno norteamericano. Por eso todo lo que se inició con la frontera, con Pancho Villa, lo que era la venta de armas, ¿por qué todo inició en Estados Unidos? ¿Por qué la revolución se basó en ciertas opiniones del gobierno norteamericano? Bueno, yo sí abordé un poco todos esos temas la vez pasada, ¿no? Incluso dije que Estados Unidos, no sé, ¿usted estuvo la semana ayer? Sí, yo estuve ayer. Pues usted se acuerda que yo dije que Estados Unidos tenía un rol predominante en todo aspecto de la Revolución Mexicana, y tiene absoluta razón. O sea, Estados Unidos estaba muy atento a todo lo que estaba pasando en México y estaba muy cuidadoso de cómo se iba a desarrollar este proceso. Pues eran vecinos, ¿no? No querían que la Revolución Mexicana cruzara al otro lado y hubiera este tipo de cosas. Y luego cuando Villa ataca a Columbus, pues dijeron, oye, pues aquí también, ¿qué es esto, no? Y qué tenemos que hacer y protegernos y todo este tipo de cosas. No es por nada que establecen la patrulla fronteriza en el 15. Empiezan a pedir visas en el 16, entonces ya empiezan a tener cuidado de la frontera, ¿no? Ya regular un poquito el flujo de personal, porque antes, como yo les contaba, la frontera uno cruzaba 20 veces al día sin el más mínimo problema. Nadie preguntaba, no había ninguna oficina, no había ningún policía, no había ningún agente que tomara nota, que pidiera identificación, que nada de esto. Entonces, obviamente cambia todo. Ahora, podríamos abordar en muchos temas que, como sabemos en este curso, un tema que es fascinante es también la opinión sobre Pancho Villa en Estados Unidos. Pancho Villa se forma mitológicamente en Estados Unidos incluso antes que en México. Era increíblemente popular hasta que ataca a Columbus. Incluso el gran historiador del cine silente en México, como ustedes saben, el doctor Aurelio de los Reyes, un extraordinario investigador y experto, tiene un libro que se llama Con Villa en Hollywood, y es toda la campaña. Fíjense, llegó al grado de que Villa firma un contrato con Hollywood para que le filmen sus batallas y le dan muy buenos recursos a Villa, pero entonces tiene que cambiar su estrategia porque obviamente no podían filmar de noche. Entonces Villa ya no puede atacar de noche, ya tiene que cambiar todo su plan de campaña, porque lo empiezan a filmar y lo filman y lo filman y lo filman, y entonces se hace muy popular en Estados Unidos porque los pasan como documentales en medio de películas silentes de ficción. Pasan así clips de lo que está pasando en la revolución y Pancho Villa y todo esto, y se hace muy popular. Incluso hoy día, si uno se pone a platicar con anglosajones que no saben gran cosa de México y les pregunta, oye, ¿qué mexicano has oído de él? Pancho Villa, me acuerdo algo así de él. O sea, todavía se suena el nombre de Villa por toda esta popularidad. Hacen
primera gran película, bueno, es pésima, pero hacen una superproducción de ficción en el 34 llamada Viva Villa, una película biográfica horrenda, pero es una película de alta producción de estudios de Warner Brothers sobre la vida y las hazañas de Pancho Villa. Y luego, pues previo de eso, infinidad de filmación sobre Villa en Estados Unidos. Incluso hay un libro de Margarita, ¿cómo se apellida ya? Publicado aquí en México, que es sobre el cine norteamericano de la Revolución Mexicana en el periodo. Ella trabaja en la revista Artes de México, Margarita Orellano, exactamente, gracias, que se me escapa el nombre de ella. Les recomiendo mucho el libro de ella, es exactamente sobre este tema. Y luego está el libro de Aurelio de los Reyes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta documentación es respaldada por instituciones estadounidenses y al final dice a favor o para promover la democracia. Y allá esa palabra democracia en Estados Unidos es algo, bueno, fuerte, grande, sí. ¿no? Y sí. También la intervención a México, ¿no? Con Veracruz, esa gesta de Veracruz, para impedir la entrada de armas para Huerta. Y Huerta no cumple para nada con esa idea democrática. Por eso le dan primero respaldo a Villa y después, cuando se dan cuenta que ese señor no lo logra, le dan respaldo a Carranza. Claro. Ese papel, bueno, de la política intervencionista estadounidense a favor de la democracia, o les interesa que haya un sistema democrático. ¿Qué opinan de este argumento? Bueno, Estados Unidos, ustedes saben, creen que son así como el ejemplo de la democracia y que todo se debe medir por la democracia estadounidense. Hay ciertas contradicciones tremendas en esta visión de Estados Unidos, que es la gran democracia. Déjenme nomás citarles un ejemplo de las falacias de esta perfecta democracia o el modelo de democracia. El actual alcalde de la ciudad donde yo radico, Los Ángeles, ganó la alcaldía por 22% del voto. O sea, 80% de la gente no votó. ¿Qué clase de democracia es esa? Cuando el 20% elige al alcalde más importante de una ciudad estadounidense. Yo no diría que ese es el modelo perfecto de la democracia. Y luego, cada país es diferente. Estados Unidos no puede imponer sus instituciones políticas en otros países. Y muchas veces comienzan y terminan con esta idea que tiene que ser como ellos ejercen la democracia, ¿no? Luego, bueno, también, miren nomás, digo, las falacias son innumerables, que sería otro curso en sí. La primera frase de la Constitución norteamericana: todos los hombres son iguales. Fíjame, quien cree eso en Estados Unidos, mejor que crea en Santo Claus, porque claro que nunca han sido todos los hombres iguales. Los founding fathers, como les llaman, ¿no? Los que establecieron Estados Unidos, que se independizaron, eran todos esclavistas después. ¿Cómo pueden decir que todos los hombres eran iguales? Eran hacendados, eran élites. Ellos no creían en una democracia en sí. Ellos decían que la democracia eran ellos. Obviamente, ¿quién va a tomar en serio esa frase, que todos los hombres son creados igual? Pero suena muy bonito, ¿no? Entonces digo, pero entonces sí hay que tener, pues, como cierto cinismo a esta visión idílica de lo que es la democracia. Ahora, yo soy americano, entonces tampoco voy a menospreciar todo lo de Estados Unidos, porque Estados Unidos sí tiene muchos valores que yo sería el primero en reconocer. Ahorita que estoy escuchando todo
todo el día sobre las elecciones que ustedes van a tener el domingo, pues, yo veo la situación más negra que la noche. Entonces digo, Estados Unidos no ha llegado a ese caos, Estados Unidos nunca ha llegado a esa corrupción. Ojalá no me apliquen el artículo no sé cuánto porque estoy opinando sobre México y venga a Gobernación y me dé un boleto gratis para regresar a Estados Unidos por mis opiniones, pero o sea, sí hay de momentos a momentos, ¿no? De democracia a un caos político, una situación de un Estado fallido, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos nunca ha llegado a eso, pero sí hay serias limitantes de esta idea de democracia. El voto de la mujer viene a mediados del siglo XX en Estados Unidos. Los indios estaban en reservaciones, tenían que pedir permiso para salir de las reservaciones. ¿Qué clase de democracia es esa? Los negros y chicanos no votaron hasta de la guerra civil, y luego había muchos trucos para que los negros no votaran, también los chicanos. Entonces, bueno, tampoco podemos decir que fue nunca una democracia ideal, pero bueno, dentro de todo eso, como me decía un colega mío cuando yo estaba criticando mucho toda esta cosa, pero mira, aquí yo puedo salir a la calle y mentarle la madre al presidente y no pasa nada. Yo puedo escribir un artículo diciendo todos los horrores de Nixon o de quien quiera y nunca tengo que apurarme de que va a haber ninguna persecución. Eso no es totalmente cierto, porque sabemos que el Estado norteamericano puede ser tan represivo y tan tomar medidas hasta de eliminar a gente como cualquier otro Estado, pero en general eso es muy cierto, que sí hay libertad de expresión, que la censura casi no se conoce en la prensa o en la televisión o en el cine, aunque la censura ha sido más moralista que política en Estados Unidos. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo disfruté mucho el documental que nos transmitió ayer. Hay unas escenas verdaderamente maravillosas y algunas ideas en donde se puede contrastar muy bien, por ejemplo, el equipamiento, el vestir de los soldados del norte y los del sur. En todo, en lo general, fue verdaderamente agradable. Pero yo sí, ya hablando específicamente del tema que estamos comentando ahora, yo me quedo con la idea que el gobierno norteamericano utilizaba esta parte de la idea de la mentida democracia más como un argumento, más como un pretexto, y que la esencia de su presencia en todo el movimiento revolucionario era fundamentalmente para promover y prevenir y ampliar sus intereses económicos, ¿no? Sobre todo considerando que el general Díaz siempre anduvo con alguna idea muy visionaria hacia el sentido hacia Europa, o sea, como que quiso, como decimos aquí, poner todos los huevos en una sola canasta, y entonces tenía diversificadas gran parte de las inversiones de México. Me quedo con esa idea y lamento, a propósito, el que en mi modesta opinión todavía falta por hacer un análisis más serio, más profundo sobre la gestión del presidente Díaz, porque creo que su gran error fue extenderse, pero creo que tuvo grandes logros para el país. Pero igualmente yo diría, yo soy seguidor profundo de don Benito Juárez, pero yo creo que si hubiera vivido don Benito, se hubiera quedado otros 6 o 8 añitos en el poder, ¿no? El poder es hermoso, ¿no? Gracias. Sí. Pues yo creo que ya, ¿por qué no pasamos a otros temas de la revolución? Sí, pero solo un comentario a su pregunta. Yo concuerdo mucho con la visión de Benito Juárez y Estados Unidos, que a mí me parece un tema muy interesante, que como ustedes saben se han criticado muchas cosas, como el tratado de Maclean Ocampo, que decían que había sido una traición y que todo esto, pero fíjense que nunca se llevó a cabo, y a la vez consiguió una gran cantidad de ayuda a Juárez de Estados Unidos en contra de los franceses. O sea, Juárez era muy hábil, a mi ver, que les prometió mucho y les dio nada a Estados Unidos. Y a diferencia de Díaz, que ahora la historiografía
ha salido de toda la inversión económica estadounidense a fin del porfiriato. O sea, han reevaluado con una gran investigación, particularmente el profesor John Hart, de toda digamos, la inversión económica norteamericana a fines del porfiriato en innumerables industrias mexicanas, y cómo Díaz se acercó muchísimo hacia Estados Unidos. Y cuando, como bien menciona usted, cuando empieza a cambiar su actitud, también el gobierno norteamericano dice, pues a lo mejor ya es tiempo de un cambio, porque estaban tan acostumbrados a que todo lo que querían con Díaz se lo diera, según este historiador, que como que hace una reevaluación de las relaciones de México y Estados Unidos en la última etapa del porfiriato. Bueno, pues pasemos al tema de esta noche, que son los orígenes de la Revolución Mexicana y el gran precursor, como se le ha llamado a Ricardo Flores Magón, que lleva toda su gestión más importante en la frontera. También por eso es la razón que voy a hablar de Flores Magón en detalle, porque toda su gestión es en la frontera, es en Estados Unidos, hacia México, y en contra de las dictaduras, y luego también en contra de los gobiernos que surgieron después de Díaz, y él continúa su lucha, como ustedes saben, hasta que es arrestado y encarcelado, pero no me adelanto de la historia. Vamos a hablar un poquito de las causas de la Revolución Mexicana para situar a Flores Magón en el contexto que se merece. Yo creo que esta historia también es bastante conocida para ustedes, de que hay innumerables acciones y prácticas y gestiones y situaciones que podemos decir que en su conjunto llevaron a cabo esta revolución. Porque una pregunta clave que se hacen los historiadores o los teóricos, los sociólogos de revolución, es ¿por qué se rebelan el pueblo en ese momento y no en otro? O sea, ¿por qué no pasó la Revolución Mexicana 15 años antes o 20 años antes? ¿Por qué fue en 1910? Yo creo que esa es una pregunta muy importante, una pregunta que nos lleva a ver el por qué en ese momento y por qué resultó la revolución en sí. O sea, ¿qué fue el conjunto de factores? Porque ya había descontento, ya había opresión, ya había explotación económica, ya había la concentración de la riqueza y las tierras en manos de un grupo, ya fuera los científicos, otros colaboradores, gobernantes, gobernadores, militares. O sea, como ustedes saben, Díaz entra al poder después de una larguísima serie de conflictos en el siglo XIX en México. O sea, parecía que casi no había año que México no estuviera en lucha, ¿no? La independencia, la formación de alguna semblanza de política en México después de la independencia, que ustedes saben hubo mucho conflicto, muchas guerras. Luego viene la guerra con Estados Unidos, luego viene la intervención francesa, y luego viene la lucha antes de eso, constante y perpetua entre liberales y conservadores. O sea, parece que nunca estuvieron en paz México en el siglo XIX hasta que llega Porfirio Díaz. Y como ustedes saben, el lema de Porfirio Díaz y el lema del porfiriato era orden y progreso. ¿Qué quería decir orden y progreso? Bueno, era la frase del positivismo europeo, era el lema de la ideología positivista, que decía algo muy sencillo, que no se podía tener progreso en ninguna sociedad hasta que no hubiera orden, y que sin orden no pudiera haber progreso. Entonces, eso le parece muy atractivo, no nomás a Porfirio Díaz, sino antes a Benito Juárez. Como ustedes se acuerdan, uno de los grandes colaboradores de Benito Juárez fue Gabino Barrera, no el bandolero, no el que le hace Tony Aguilar en películas y todo, sino el educador, Gabino Barrera, el fundador de la Escuela Nacional Preparatoria en México, archipositivista, venía con estas ideas europeas, uno de los pilares del positivismo en México, que está desarrollado en un increíble libro del maestro Leopoldo Sea, en su clásico libro El positivismo en México, ¿no? Que entonces Gabino Barrera y los científicos posteriormente
posteriormente, Justo Sierra, etcétera, Limantur, todos ellos, absorben esa teoría, la aplican a México, esa teoría europea de orden y progreso. Comienza con Juárez. Juárez crea la Escuela Nacional Preparatoria, quiere apaciguar al país, pero pues muere, o sea, nunca lleva a cabo el proyecto de nación que empieza con Juárez. Porfirio Díaz, como ustedes saben, fue discípulo en todo sentido de Juárez, aunque se pelearon por la lucha del poder y todo esto, pero que como que fue hijo adoptivo de Benito Juárez. Yo creo que todos concordarían de eso, ¿no? Que aprendió muchísimo de política, y pues, ¿quién mejor que aprender de alguien como Benito Juárez? Entonces, Porfirio Díaz estaba absolutamente convencido de esta idea también. O sea, él llega con esta idea de que tiene que fomentar el orden, ponerlo por fin en paz al país, fuera como fuera. Si se tenía que usar mano dura, ni modo, pero no podía progresar México sin que dejara de haber rebeliones, sin que hubiera conflictos. Entonces, esa es la primera tarea que hace Porfirio Díaz, como sabemos. El problema es ¿a costo de qué? Bueno, sí hubo desarrollo económico, el país estuvo apaciguado en gran parte, sí hubo rebeliones indígenas, agrarias, sabemos, huelgas después, pero en general no hubo los conflictos anteriores al porfiriato. Entonces, por un lado, podemos ver que México empieza a progresar, incluso la opinión pública universal era muy favorable a Porfirio Díaz, porque decían el hombre que llevó a la paz al país, lo que necesitaba el país. Y se olvidaron de que Porfirio Díaz, irónicamente, acusaba a Juárez de dictador y de no dejar el poder y de elecciones, y pues está la Constitución del 57, como ustedes bien la conocen, que no permitía la reelección, y ¿qué hace Porfirio Díaz? Pues la cambia continuamente hasta que por fin cae Porfirio Díaz, ¿no? Pero Porfirio Díaz, igual que Juárez, porque Juárez creía lo mismo, que eran indispensables, que no eran reemplazables, que eran los únicos que podían llevar a cabo esta visión. Estoy absolutamente convencido que en el fondo así creían ellos, ¿no? Que ellos eran la figura, que ellos era el destino de ellos de ser gobernantes. Y pues la democracia, como lo dijo en la última entrevista Díaz, pues a lo mejor ya está listo México para una democracia, para partidos, para oposición, pero antes de eso no estaba listo México. Él así lo justificaba, y yo soy el único que puede poner orden, que sabe cómo jugar a los generales, detenerlos, que no se peleen uno al otro, cambiarlos uno aquí, uno allá, que no haya alianzas. Era muy hábil, como sabe, tan hábil que duró 30 años en el poder, casi no tuvo oposición seria. Y bueno, cierta clase empezó a progresar. Como saben ustedes, hay los inicios de una clase media, muy incipiente en México, porque obviamente había dos clases. Ustedes lo saben, los élites, los ricos, los hacendados y el resto de la población. No había clase media en México en esa época. Empieza, ¿por qué? Porque empieza la educación, empieza la universidad después, a principios de siglo, como ustedes saben, Justo Sierra funda la UNAM, bueno, lo que se consideraba, lo que es la UNAM ahora, está ahí la Escuela Nacional Preparatoria, esta idea de formar nuevos profesionistas, de tener una educación profesional, por fin, en México, que hay tiempo para dedicar al arte, a la cultura, a la educación. Eso comienza con Juárez y Díaz lo sigue con Justo Sierra, ¿no? Que uno puede ver así una línea súper interesante intelectualmente de Ignacio Ramírez, bueno, y luego Ignacio Altamirano, que es el maestro de Justo Sierra, Ramírez el maestro de Altamirano y Altamirano el maestro de Justo Sierra, que esta línea de intelectuales que tienen la misma idea de nación, de que tienen que formar intelectuales, profesionistas, tener educación profesional moderada en Europa. Todavía
ganó Estados Unidos. Como ustedes saben, la educación mexicana seguía a Europa hasta los neoliberales que llegaron al poder, que ahora pues todo es Estados Unidos la imitación, ¿no? Pero como bien saben ustedes, Francia era el modelo artístico y intelectual que domina todo el siglo XIX en México. Entonces, bueno, el porfiriato llega al poder Porfirio Díaz, primero por las armas y luego por el voto, continúa, el país empieza a progresar, hay cierto desarrollo, hay la primer vía ferrocarrilera, como lo mencionamos la vez pasada, que liga a México con Estados Unidos, porque esta era la visión de Díaz, que tenía que modernizar al país. Parte de esa modernización era entrar en relación económica con Estados Unidos, intercambio económico. Esta es una pieza muy clave que hace Díaz. Otra es también establecer relaciones cordiales con Estados Unidos, tener a Estados Unidos como un socio en este plan de ellos. Estados Unidos tiene muy buena opinión de Díaz porque no le causa ningún problema. Eso mencionaban, que si era un peligro para México, para Estados Unidos, pues ellos estaban perfectamente conformes con que Porfirio Díaz estaba dándoles todo lo que querían, en cierta forma. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el porfiriato? Bueno, hay estas desigualdades. Los obreros ya saben cómo eran tratados, los jornaleros de haciendas también eran como unos feudos, las haciendas, el hacendado era el rey, mano dura, allí lo que él quería, de todo tipo de abusos, de violaciones, tenían unos salarios miserables, los obreros que trabajaban en minas, en agricultura, en construcción, etcétera. O sea, el progreso también era hacia un costo social muy alto en México en esos años. Entonces, obviamente empieza a haber descontento en muchos niveles. Luego entra otro tipo de descontento en el porfiriato, que es que Díaz tenía a un grupo muy cercano y muy selecto, y no daba oportunidades. Así es como surge Madero. Madero surge porque no le dan oportunidad de entrar a ese círculo. Otros políticos se sienten también fuera de tener oportunidad de ejercer o llegar a la política. Querían ser políticos, querían ser gobernantes, pero Díaz, como ustedes saben, hasta escogía a los gobernadores, o sea, toda decisión estaba en manos personales de él. Él decidía todo, absolutamente todo. Entonces, si estabas con él, perfecto, pero si no eras de ese club, pues estabas fuera. Entonces había ya aspirantes de clase media, como Madero, como otros de clase media, que se veían muy excluidos de esta situación y que no veían que iban a tener ninguna oportunidad mientras se siguiera el gobierno de Díaz. Ese es otro tipo de descontento que ya empieza a surgir, y bueno, de ahí sale Madero, precisamente, de ese tipo de descontento. Luego hay otro descontento, el movimiento agrario, que bueno, lo vamos a ver en la figura maravillosa y noble de Emiliano Zapata, pero ya habían despojado, como hablamos de los terrazas, pues así era la norma en todo México, de desplazar a gente y de concentrar estas inmensas haciendas. Entonces pues ya habían tomado por fuerza, por violencia, a gran parte del país, estos élites. Luego también estaba la mano dura de Díaz, que tenía su fuerza, los rudales, los famosos rudales, ¿no? Que era la fuerza policíaca rudal de Díaz para aplacar cualquier movimiento que se levantara. También había muchos abusos, había mucha represión de ellos, pues ese era su trabajo, ser represivos cuando se necesitaba serlo. Entonces esa era una forma también de control de Díaz sobre todo esto. Luego pues también viene una oposición intelectual que no nomás surge de Madero, sino ya surge, y no nomás como figuras como Ricardo Flores Magón, sino también se ve hasta en la novela del Porfiriato, se ve el periodismo del Porfiriato, se ve ya en los escritores
del porfiriato, que ya empiezan a cuestionar la dictadura, que empiezan a cuestionar que por qué no puede haber democracia de alguna forma. ¿Por qué no puede haber relevo de una figura? ¿Por qué no puede haber elecciones? Entonces también hay el descontento intelectual que viene. O sea que vemos el descontento con el porfiriato ya de muchos sectores, que ya estaban allí. Lo que se necesitaba eran líderes carismáticos. Ninguna revolución que yo conozco ha surgido sin un gran líder carismático, sea la rusa, la mexicana, la cubana, que es sin Fidel, la revolución cubana, ¿no? Tiene que haber como una figura carismática que una todo este descontento, que presente una inspiración, un modelo, una idea diferente de lo que se lleva a cabo, una figura que pueda articular todos estos quejas, todas estas condiciones negativas y presentar una alternativa, pero alguien que sea representativo, que la gente se identifique con ese líder, ya sea Lenin, ya sea Fidel Castro, ya sea Madero, etcétera, en todas estas grandes revoluciones que ustedes mencionaban. Tiene que haber un líder carismático, tiene que haber una figura clave que sea como la conciencia y que articule todo este panorama en México. Entonces México ya estaba listo para una explosión, ya había tanto descontento de tantos sectores que lo único que se necesitaba era la chispa, ¿no? Algo que lo desatara, que uniera a todas estas voces, que bastantes sectores dijeran ya no podemos continuar con esta situación. Entonces, bueno, surgen primero, antes de Madero, Ricardo Flores Magón, que quiero hablar un poco de él y luego ya empezar a hablar de Madero y el desarrollo de la revolución en la frontera. Pero como Flores Magón es el gran, no nomás el gran precursor a mi ver, sino el gran líder mexicano, ideólogo mexicano, cuya gestión se lleva casi exclusivamente en la frontera y en Estados Unidos. Como saben ustedes, Ricardo Flores Magón era uno de estos de la clase incipiente media que estamos hablando. Una gente educada, una gente pensante, una gente con gran conciencia social, que veía la realidad alrededor de él y decía, no podemos continuar, tenemos que hacer algo. Entonces, bueno, desde joven empieza a manifestar, empieza a mostrar este descontento. Ya se veía que venía un opositor a Díaz y bueno, poco a poco empieza a conseguir colaboradores, gente que pensaba como él, Praxedis Guerrero, por ejemplo, que fue su mano derecha, que fue otro, quizás el ideólogo del magonismo, porque era el intelectual, era un gran escritor, era poeta, era ensayista, era un gran orador, era muy carismático, dicen que hasta guapo. Yo hasta la fecha no he visto una foto de Praxedis Guerrero, no sé exactamente si eso es cierto o no, pero el hecho es que era una gran figura, que desafortunadamente murió muy prematuramente. El magonismo y fue una pérdida que nunca la pudo sustituir Ricardo Flores Magón, de Praxedis Guerrero, que era, yo creo que su más cercano colaborador y el ideólogo, gran ideólogo del magonismo. Entonces, poco a poco, Ricardo Flores Magón y estas gentes se van empapando en las corrientes intelectuales europeas, y la que más atractiva encuentran es el anarquismo. O sea, ¿qué es el anarquismo? Bueno, el anarquismo dice que el Estado, que no hay tal cosa como un buen Estado, que generalmente los Estados son oprimidores, o que solo sirven para oprimir, solo sirven para explotar, y que debe haber mayor libertad y menos gobierno. Digo, a lo mejor es muy simplista de definir al anarquismo así, pero esas eran básicamente las ideas que ellos tenían. Menos gobierno, más libertad individual, que el gobierno
como que limitaba el potencial de la gente y que solo estorbaba al desarrollo humano y al desarrollo de individuos y de instituciones y de sociedades. Pero a la vez, pues eso, todo lo enfocaban en el clásico opositor de eso, que era el porfiriato, que era pues una figura central en el poder y sus colaboradores, que no había nada de libertad, ya sea de expresión o de cambio o de ninguna movilidad social, que es lo que ellos querían. Entonces ellos deciden desde muy temprano que era imposible tratar de negociar con Porfirio Díaz, que ni valía la pena tratar de dialogar con él, de plantearle ideas de cambio. Entonces empiezan a oponerse, empiezan a tratar de conseguir colaboradores, y antes que Madero, Flores Magón llega a la conclusión también que solo una revolución va a cambiar el sistema, y que a lo mejor ellos no concibían una revolución tan violenta o que costaría tantas vidas, pero que no por las buenas iba a dejar Díaz el poder. O sea, mucho antes que Madero llegó Ricardo Flores Magón y sus colaboradores a la misma conclusión que llegó después Madero. Entonces empiezan a tratar de incluso planear la revolución antes que estalla en 1910 la revolución. Entonces tienen así colaboradores en toda la franja fronteriza estadounidense, porque ellos huyen de la persecución, ya habían sido encarcelados en México, ya el periódico que ellos fundan, La Regeneración, ya pues había sido totalmente hostilizado por las fuerzas de Díaz. Entonces ve Ricardo Flores Magón que aquí no podía llevar a cabo esa labor de opositor acá en México, que la represión era tan brutal que él no iba a tener ninguna oportunidad de llevar a cabo esta agenda, esta meta de oposición y de unificación de la gente en contra de la dictadura. Entonces cruza la frontera y se establece en varias ciudades de Estados Unidos y empieza y funda su periódico La Regeneración en Estados Unidos, y lo empieza a publicar en Estados Unidos, que se circula en todo el suroeste de Estados Unidos y se manda mucho a México. Otra cosa que hace Ricardo Flores Magón que ningún otro líder revolucionario hace, como a lo mejor porque no pasan el tiempo en la frontera del otro lado de Estados Unidos, pero Ricardo Flores Magón establece mucha relación con la comunidad mexicana chicana ya radicada en Estados Unidos, o sea, mis antepasados. Hace muchos nexos con ellos, y hasta los historiadores chicanos que han estudiado esto a fondo lo llaman como el ideólogo más importante en las luchas obreras de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, porque les presenta una ideología a ellos, les presenta una forma de organización, les presenta una inspiración a la clase obrera incipiente, pero que ya existía, que les comenté yo mucho la vez pasada, de este imperio agrícola, de las minas que existían en Nuevo México, en Arizona. Flores Magón es una gran inspiración para esta clase, que peleen por sus derechos, que estaban muy explotados, que no se debían de tolerar esto, que también pelearan por sus derechos allá. O sea, trata de hacer una gestión internacional como es el anarquismo, en que todos los obreros se levanten en contra de sus opresores. No importa qué lado de la frontera estuvieran. Para él veía la lucha igual en el suroeste de Estados Unidos como en México. Él veía el racismo contra los chicanos, él veía la opresión, él veía la violencia que los Texas Rangers, que fundaron en Texas, la policía rural tejana, que era salvaje en contra de los mexicanos, pero salvaje. Él veía todas estas injusticias y él creía que su lucha era en ambos países. Eso no se ha tomado tanto en cuenta en México como se ha tomado por nosotros los historiadores de allá. La contribución de Magón, tanto a la lucha de allá como a la lucha de aquí, y también sus aportaciones a la formación de la clase obrera chicana.
y las huelgas que se llevaron a cabo en las primeras 2 décadas del siglo XX en el suroeste, en la frontera norteamericana. Y que pues vive 18 años allá, hasta que lo enjuician porque, como ustedes han de recordar, ellos toman las armas y se levantan en armas contra la dictadura. Creen que ya tienen bastantes hombres para empezar la revolución antes que Madero, o casi simultáneamente, y toman la primera gestión de ellos es Baja California. Toman la ciudad de Tijuana y Ensenada, los magonistas, y empiezan su campaña allí, pero son brutalmente reprimidos, y cuando pasa eso, el gobierno de Díaz inmediatamente le pone presión al gobierno estadounidense que aplaque a Flores Magón. Exactamente eso es lo que hace Estados Unidos. Lo aprende, lo llevan a un juicio y lo sentencian a 20 años de prisión. ¿Y saben el cargo? Que lo enjuiciaron por declararle guerra a una nación pacífica. Por Dios, dijo, no era exactamente guerra declararle a México, ¿no? Era al gobernante. Pero eso fue como el juez lo sentenció a 20 años de cárcel a Ricardo Flores Magón, y lo llevan a la cárcel en Leavenworth, Kansas. Y allí muere Ricardo Flores Magón. Pero lo que tenemos que recordar es lo importante que fue Flores Magón como precursor a la revolución, que difundió estas quejas contra el porfiriato escritas en su periódico, punto por punto, las causas sociales, las causas económicas, las causas políticas, y que salen ya muy casi en el tiempo con el libro famosísimo de Francisco Madero de la Sucesión Presidencial del 10, ¿no? Entonces también donde están articuladas estas quejas, pero antes de eso viene toda la gestión, la propaganda, difundir su ideología en ambos lados de la frontera. Esto es lo que quiero que ustedes se acuerden, que es lo que no se habla tanto en México, de la contribución de Flores Magón en el otro lado de la frontera también, que también fue un gran precursor a las luchas sociales chicanas que vienen después, que también articuló que la opresión se debería de pelear en donde fuera, en donde se encontrara, que la injusticia no se debería de tolerar y que no importara una frontera. Y bueno, muere en una forma muy misteriosa. No hay mucha controversia de su muerte, porque el cuerpo que lo encontraron muerto tenía muchos signos de violencia. O sea, se sospecha que fue estrangulado en la cárcel, pero bueno, tampoco hay un dictamen médico, porque ni siquiera hicieron, obviamente, una autopsia, nada. O sea, dijeron que murió de un infarto. Eso fue la opinión médica. Entonces, pero hay unas cartas bellísimas de Ricardo Flores Magón en los años de cárcel de él. Y bueno, se hizo una larga gestión para que lo soltaran. Hay un documental que yo mostré en el Colegio de México precisamente esta mañana, un documental chicano también que se titula Yo soy chicano, y toman capítulos de la historia chicana, y hay un capítulo sobre Flores Magón, y hay una bellísima carta, que es casi la última carta de Flores Magón, que habla de toda la gestión que se estaba haciendo para presionar al gobierno norteamericano que lo liberara, que le diera ¿cómo se dice? Que lo absolviera, ¿no? Entonces dice Flores Magón, me dicen que puedo salir, nomás firmando y declarando mi culpa y pidiendo perdón. Eso no lo puedo hacer,
porque eso sería negar mi vida. Y luego hay otra parte de la carta muy conmovedora que dice: mis enemigos pueden decir que fui un loco, que fui un traidor, etcétera, pero que nadie diga que le volteé la espalda a mis principios. Entonces, pues este es el Flores Magón que debemos de recordar, ¿no? Que, como les digo, ya que estamos estudiando la frontera, es una figura clave de la frontera, es una figura que trasciende la frontera, que lleva a cabo su lucha en ambos lados de la frontera, y una figura que ve cabalmente la injusticia, la explotación, el racismo, el clasismo, porque curiosamente el magonismo era muy feminista. Tiene en Regeneración unos artículos muy padres sobre el papel de la mujer y cómo debería de cambiar el rol de género. Entonces, bueno, como que ya es una, digamos, una semillita hacia lo que viene poco después. Obviamente no es el único precursor, hay varios estudios, hay un libro del historiador James Cockcroft que se titula Los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, que trata no nomás de Flores Magón, sino de muchos otros. Molina Enríquez, como ustedes saben, otro también precursor en el sentido que pues estudia detalladamente la situación agraria de México y toda su condición y sus limitantes. O sea, también otro libro muy clave en esta serie de libros que ya sembraban el descontento con el porfiriato. Entonces, bueno, como decimos, cuando los teóricos analizan las revoluciones y analizan las causas de revolución, dicen que, bueno, que sí tiene que haber un descontento en muchos sectores de la sociedad, pero el que más le dan la importancia los grandes teóricos de las revoluciones es el descontento de los élites políticos que están fuera del juego, que quieren entrar al juego y que se ven sofocados o excluidos, que era exactamente lo que estaba pasando en el porfiriato. Y que ellos ven que si siguen con eso, nunca van a llegar a los puestos que quieren. Madero es clásico ejemplo de eso, y muchos otros, ¿no? Que ya querían estar dentro del juego, dentro del poder. Y que entonces ven que no hay otra más que reemplazar a Díaz. Entonces, bueno, como saben, otra vez la frontera. Madero lanza su candidatura. Díaz había dado esta famosísima entrevista, este periodista norteamericano, James Krillman, en donde decía, bueno, yo creo que sí, ya es tiempo de democracia, ya no voy a reelegirme, ya voy a dejar el poder. Entonces Madero, qué padre, entonces ya me lanzo. Pues nada, mangos, ¿no? Se reelige Díaz otra vez, pero se encarcela a Madero, porque primero que es un payaso, ¿no? Que no es nada. Pero luego publica su libro y empieza a tener audiencias, seguidores. Entonces ya empieza a tomarlo en serio y lo encarcela, como era la política típica de Díaz, ¿no? Como saben, se escapa Madero y ¿qué hace? Cruza la frontera, otra vez la frontera. De allá es cuando lanza su famoso plan del inicio de la revolución, en la frontera, en el lado americano. Porque obviamente no lo podía hacer aquí, porque otra vez o lo encarcelaban o lo mataban. Entonces todos estos planes se desarrollan en el lado americano, excepto pues obviamente el plan de Zapata, ¿no? Y luego algunos planes de Díaz, porque ustedes saben, no podían hacer nada sin un plan. Hay tantos planes que habían casi plan de diario, pero entonces todos tenían que sacar un plan para justificar sus acciones, ¿no? Entonces, bueno, Madero saca el plan llamando para esta revolución, precisamente para el día que se celebra del levantamiento aquí. Como ustedes saben, no pasa nada al principio, pero luego sí empiezan brotes. Y luego, pues la primera batalla, ¿dónde se lleva a cabo? Nada menos que en Ciudad Juárez. Otra vez la frontera. La primera fue Casa Grande. Bueno, sí, la precursora y también. Ahí se hirió el brazo a Madero. Sí, bueno, sí, me corrijo en ese sentido, pero bueno, digo, Juárez fue muy clave porque Díaz ya entendió
que ya venía una revuelta. Y como ustedes saben, Juárez decidió tampoco no lanzar al ejército. Dijo, ok, está bien, eso es lo que quieren, me voy, como ustedes saben. No lanzó al ejército en contra ya de Madero y compañía. Y decidió exilarse, como todos sabemos. Y se autoexilió en el barco de Ipiranga y se fue a vivir sus últimos años en Francia. Entonces, bueno, estallan estas batallas, estalla la Revolución Mexicana, una etapa relativamente pacífica que creían que ya la habían hecho, ¿no? Hay la transición de la presidencia, hay las elecciones, como ustedes saben, y pues Madero es electo, ¿no? Presidente de México, toma el poder y creen que ya lo hicieron. Pero ¿qué pasó? El gran problema de Madero, como yo creo que ustedes saben muy bien, era que él creía que eso era la revolución, que era nomás un cambio de poder. No veía que la revolución clamaba por la justicia social, por las tierras, por una relación diferente con los obreros, por una forma de vida diferente. Él creía que la transición política era todo. Así lo creyó Madero. Yo no me imagino que nadie esté en desacuerdo con eso. Entonces, bueno, Madero procede así. ¿Se acuerdan? Hay enfrentamientos que ya están muy detallados en muchos libros. Libro de Jan Womack, el maravilloso libro del historiador Jan Womack de Zapata y la Revolución Mexicana, de las confrontaciones que tiene Zapata con Madero, porque no entiende Madero, no entiende hasta dónde llega este anhelo por las tierras, por la recuperación de las tierras. Le decía a Zapata, como saben ustedes, bueno, sí, mi general, lo vamos a hacer con calma, esto se hace por las cortes. No sé cuántos de ustedes han visto una película que fue muy criticada en México sobre Zapata, Viva Zapata, una película norteamericana donde Marlon Brando, el gran actor Marlon Brando, la hace de Emiliano Zapata, y una actuación espléndida de Anthony Quinn, de Eufemio Zapata, del hermano de Zapata. Yo no sé por qué es tan criticada esa película en México, o sea, tiene sus limitantes históricamente, pero Marlon Brando es Marlon Brando, caramba, es un gran actor y a mí sí capta la esencia de Zapata y está maravilloso, como pudiera estar un norteamericano en el papel de Zapata, se capta la esencia del zapatismo. Yo no sé por qué aquí los críticos de cine la han criticado tanto a esa película. Yo sí le encuentro muchos aciertos, muchas debilidades. No entiendo esas debilidades porque el guionista de esa película fue nada menos que el premio Nobel John Steinbeck. O sea, nada menos que el gran novelista John Steinbeck escribió el guión sobre Viva Zapata. Y Lai Ka-seung, uno de los hombres más progresistas de la industria cinematográfica, fue el director, y nada menos que Marlon Brando y Anthony Quinn son los protagonistas de la película. Y hay una escena fabulosa, a mí me encanta esa escena, en la confrontación entre Zapata y Madero sobre las tierras. Está para mí bellísimamente captada en estas dos visiones del mundo tan irreconciliables. Entonces, bueno, Madero estaba, yo creo que muy bien intencionado, pero no entendía las realidades del país, ¿no? No entendía el descontento a tantos niveles y que lo que quería la gente era justicia social, era trabajos, eran relaciones diferentes, eran las tierras. Entonces, bueno, por eso pasa. Y luego, para acabarla de amolar, como lo tratamos un poco ayer, está la intervención estadounidense, que es fundamental en la caída de Madero, pero fundamental. Hace otro error garrafal Madero, pero garrafal, deja intacto al ejército porfirista y nada menos que nombra a Victoriano Huerta, uno de los más represivos generales del porfiriato, como el general
principal, ¿no? El mero del ejército porfirista. ¿Qué hace Victoriano Huerta? Mano dura. Cuando hay esa confrontación con Zapata, ¿cuál era la solución de Huerta? Aplastarlo, acabar con él. No, mire, mi general, yo sé que podemos negociar. Huerta dice, este hombre no tiene salvación. Y Henry Lane Wilson dice lo mismo, y allí está el problema, ¿no? Que entonces empiezan ya a configurar la caída de Madero. Claro está, como todo se quedó intacto, pues no quería nada de revolución estos sectores. Estaban aterrados. Y cuando Madero hablaba un poquito, sí, tenemos que haber cambios, sí, tenemos que haber esto, eso por un lado. Por otro lado, que era un hombre indeciso, que bueno, vamos a pensarlo, vamos a actuar con cautela. Entonces, se echa encima a Emiliano Zapata. El único, como ustedes también lo saben, esta historia, que ya es muy conocida, que adoraba a Madero, era Pancho Villa. Era como su hijo adoptivo. Había una relación increíblemente íntima y cercana de Porfirio Díaz y Madero. Digo, de Francisco Villa y Madero. Francisco Villa, así como que era así, un colaborador a muerte de Madero. Lo quería mucho y viceversa. Madero le salvó la vida, como ustedes saben, lo iban a fusilar a Pancho Villa. Madero detuvo el fusilamiento, eran muy, muy cercanos. Pancho Villa sí creía que Madero iba a llevar a cabo las reformas, que él también abogaba por ellas. Le tenía toda la confianza del mundo y lo quería mucho en lo personal. Entonces, cuando Victoriano Huerta toma el poder en la decena trágica, como ustedes saben, asesina a Madero y a Pino Suárez, a su vicepresidente, y asume el poder. Entonces, cree Huerta que ya la hizo, que la oposición iba a ser menor, y aparte él tenía todo el ejército federal, que estaba intacto. Creía que con eso ya la hacía, y luego, para acabarla de amolar, creía que tenía todo el visto bueno de Estados Unidos, porque Henry Lane Wilson le dijo, adelante, este es un títere, este es un hombre débil, esto no es lo que necesita México. Entonces, todo eso creía Victoriano Huerta que podía asumir. ¿Se acuerdan también la reacción de él? Belisario Domínguez, cuando lo asesinan, también esa era la respuesta de Huerta hacia la oposición. Pero ¿qué pasa? Pues como sabemos, apenas empieza la revolución, no termina allí la revolución, sino al contrario. Esa es la etapa que yo considero el inicio de la etapa bélica de la revolución, la etapa más violenta, más combativa, más dura y más caótica, más incierta, y bueno, allí están los grandes titanes que se van a enfrentar: Huerta, Carranza, que surge en oposición, Obregón, Zapata y Villa, y muchos otros en esa contienda que se desarrolla.